Siguiente pregunta. ¿Cuál versión está más alejada de los originales? Si a mi consideración Reina Valera es la más cercana, todas las demás versiones, le voy a decir, todas las versiones están traducidas con el enfoque en tratar de explicar cómo está en el idioma original en griego. Luego lo quieren poner en un lenguaje más sencillo y es donde a veces hay poquitas diferencias, ¿verdad? Pero no hay mala intención a la hora de hacer la nueva versión, sino quieren ayudar a que la persona pueda entender un poquito mejor. ¿Cuál es la única que yo diría nunca la use? Porque está malintencionalmente traducida. Está traducida de forma equivocada con toda la intención. ¿Sabe cuál es? Esta que tengo aquí. A ver si se ve. El Nuevo Mundo, ¿verdad? Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. ¿Sabe quién trae estas Biblias? Los Testigos de Jehová. Esta Biblia es una mentira. Y es una mentira a vista de ellos. Sus personas que hacen las traducciones de ellos saben que están traduciendo mal y aún así lo hacen. Con tal de que pruebe lo que ellos quieren. Todos los demás eruditos en la Biblia que saben griego, que saben arameo, que tienen experiencia en traducciones, miran esta Biblia y dicen, ¿quién fue el que tradujo esto con estos errores intencionales? Ahí no dice eso. Y podemos contrastarlo. Usted puede agarrar cualquier versión. Biblia Católica, Reina Valera, Lenguaje Actual, la PDT, la NIV, la que tenga. Y todas tienen similitud en traducción. Esta, en ciertos temas, es una mentira. Y se lo voy a probar. Espero que tenga paciencia. Y quiero probárselo porque a lo mejor va a decir, pues eso dice usted, hermano Carlos. Bueno, lo voy a probar. Tengo también otro librito. ¿Sí lo ves lo que dice? Interlineal en griego de las Sagradas Escrituras. Este es el interlineal de los Testigos de Jehová. Este libro es igual a este que yo tengo aquí. ¿Ok? Es un interlineal. Es una recopilación de los textos de Westcott y Hort en este libro, pero de los Testigos de Jehová. ¿Ok? Lo mismo que de este, pero de ellos. Ahora, quiero mostrarles lo que dice este librito en la parte de adentro. Ahora este librito no es fácil de conseguir. Yo batallé para conseguirlo mucho. Y porque estuve hablando con Testigos de Jehová como por un mes. Y venían y debatíamos de temas y hablamos de Biblia y esto y lo otro. Y los que vienen a las casas no conocen este libro. Solamente sus superintendentes conocen este libro interlineal. Los demás no. Extraño. Pero cuando les mostré este libro sabían y después querían que se los entregara. Decían, entréganoslo, eso no es tuyo. Le digo, ¿cómo no? Pues si yo lo pagué, es mío. Si yo lo compré, es mío. Sí, pero es de publicación de nosotros. ¿Para qué lo quieres? Le digo, pues para lo que sea, es mío. Yo lo compré, ¿por qué se los voy a dar? ¿Verdad? Y querían quitármelo porque en este libro interlineal nos podemos dar cuenta de que su traducción es una mentira. Una mentira total. El mismo libro de ellos, interlineales, dice que es mentira. Me atrevo a decir que todas las traducciones son muy cercanas al original. Unas mejores que otras, obviamente. En mi parecer, Reina Valera 60 para mí es mejor en lo personal, desde mi punto de vista. Pero la única traducción de la Biblia que está manipulada con toda mala intención, como dicen en México, con mala saña. ¿Cómo dicen? ¿Saña? Sí, ¿verdad? Con mala intención detrás, ¿verdad? Es la de los Testigos de Jehová. No les recomiendo estudiar esa Biblia. En varias ocasiones cuando hablaba con ellos, les decía, sí, pero vamos a usar Reina Valera. Oh, claro que sí, Carlitos, usamos Reina Valera, nada más para estudiar. Pero cuando llegamos a temas doctrinales de ellos, como que Cristo no es Dios, como que el mundo se va a acabar, inmediatamente saltaban a su Biblia, a su traducción. Y yo les decía, hey, ¿por qué? Espérate. Estamos hablando, dijiste que nomás Reina Valera 60. No, sí, pero mira, vamos a considerar lo que dice. No, porque yo no confío en esa Biblia que ustedes traen. Y les volví a mostrar el librito de por qué no confiaba en el pasaje que ellos me estaban mostrando. Esa imagen que aparece ahí viene en este libro en la parte de adentro. Bueno, no sé si se alcanza a ver. Ahí está la copia. ¿Verdad? Le saqué una foto. Y dice que todo lo que viene aquí dentro de este libro ha sido tomado del texto griego. Si se fijan, ahí aparece
Westcott, en el primer párrafo arriba, casi al final, y dice John Anthony Hort, ¿verdad? Entonces, ellos dicen que este interlineal, como este otro, fue tomado la misma recopilación de griego, del trabajo que hicieron estos dos hombres llamados Westcott y Hort. Y es cierto, fue tomado este libro también de la recopilación en griego que hicieron Westcott y Hort, ¿verdad? Del Nuevo Testamento. Ahora, si es la misma recopilación esta que cualquier otro interlineal griego del Nuevo Testamento que usted pueda obtener, no debería haber diferencias porque es la misma, es el mismo texto, es el mismo documento. Y lo es, está escrito, pero se darán cuenta. Bueno, ahorita les muestro la siguiente imagen porque luego me hago bolas en la explicación, me emociono y me hago bolas. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a estudiar un pasaje. Por ejemplo, en mi interlineal, en el grandote, dice, ahí está Juan 1:1, que es un pasaje básico de ellos para negar que Cristo es Dios. Y dice, traducido directamente de las palabras griegas, dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba cerca de el Dios, y Dios era el verbo. ¿Ok? Estoy leyendo la primera parte de arriba, la primer renglón, donde está el 1 grandote. Abajito vienen letras más chiquitas, dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con el Dios, y el verbo era Dios. Ton es él, ¿verdad? O en inglés, him. Y el verbo era Dios. ¿Verdad? Eso dice en interlineal este grandotote que yo tengo, que usted puede adquirir en cualquier librería, en cualquier lugar. Este, que es de ellos, que solamente ellos lo distribuyen y usted no lo puede conseguir si usted no es testigo de Jehová fiel como ellos y batalla mucho para conseguirlo, dice de esta manera. Y también tomé foto a lo que dice el interlineal de ellos, pero en este librito, ¿verdad? Ahora, si se fija, está en inglés, dice la carta de Juan, de acuerdo a Juan, ¿verdad? En la parte de arriba. Y si se fija, hay una línea del lado, bueno, en mi caso sería el lado izquierdo de la pantalla, viene el 1 grandotote acá de este lado, donde está el griego, y abajo letritas más chiquitas. Y del otro lado está una línea que los divide y viene cómo lo van acomodando ellos la traducción en su Biblia. ¿Ok? Quiero que ponga mucha atención a eso. Dice, in the beginning was the Word, and the Word was toward the God, and God was the Word. ¿Ok? Ellos mismos traducen, en el principio era la palabra estaba con el Dios, y Dios era la palabra. ¿Ok? Así lo tradujeron directamente del griego. Pero ¿cómo lo acomodan ellos en su Biblia? Le ponen una A que no aparece en el idioma original en ningún lado. Si se fijan en el otro lado, en la columna de un lado, dice, en el comienzo era la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Pregunta, ¿dónde en el griego del otro lado aparece el un? No está el un por ningún lado. Pero ellos se lo agregaron a la traducción. Recuerda lo que dice las advertencias que dice la Biblia: no le añadas a la Biblia porque vas a ser hallado mentiroso. Yo me pregunto, ¿está bien traducida? No, es una traducción mentirosa y ventajosa. Porque este mismo libro de ellos dice que el un Dios no aparece en ningún lado en el griego original. Y ahí está la traducción, no está. Pero a la hora que lo ponen en su Biblia, dice un Dios. Mire, se lo voy a leer ahora en la Biblia esta negra que ellos usan. Juan 1:1, para que vean que sí lo pusieron. Ahí está en inglés, pero aquí está en español, en esta Biblia que ellos tienen. Déjenme encontrarlo rápidamente. Tienen las páginas bien delgaditas esta Biblia de los Testigos de Jehová. Bien, aquí está, esta Biblia. Lo voy a leer de aquí. Dice, en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios, con D minúscula. Como Dios, primero dice que Dios Padre, con D mayúscula grande, y Cristo es como un Dios, un diosecito chiquito, como un Dios más. ¿Dónde dice eso ahí en el idioma original de donde tradujeron esta Biblia? ¿Dónde está el un?
No aparece por ningún lado. No está el un Dios. ¿Por qué lo pusieron entonces? Porque ellos quieren a fuerzas probar que Cristo no es Dios. ¿Ok? Por eso añadieron el un Dios. Pero en el idioma original no aparece el un. En su propio libro no aparece el un. Ahora, ellos explican que esto se debe al artículo antes de la palabra teos o Dios, que aparece ahí en Juan, está ton, que es él o him. Y dicen, no aparece. En el primero sí aparece, por eso es Dios con D mayúscula, y en el segundo no aparece, por eso es Dios con D minúscula. Cristo es un Dios chiquito. Por eso le pusimos el un. Y esta es la regla que ellos ponen, ¿verdad?, a la hora de traducir su Biblia. Porque en el primero dice el Dios y en el segundo dice Dios nada más. Entonces, al no decir el Dios también, entonces se refiere a que es un Dios minúsculo. O menos que Dios Padre. Pero ellos mismos violan esta regla. Ellos mismos violan su propia interpretación. En el mismo capítulo, en la misma página de mismo Juan, en los versículos 6, leímos Juan 1:1. En el versículo 6, en el versículo 12, en el versículo 13, en el versículo 18, no aparece antes de la palabra Dios el ton en griego. O el Dios, para que me entiendan. Y debería, según ellos, traducirse también como un Dios pequeñito. Porque no lleva el ton teos, ¿verdad? O ton de el Dios, de teos. No, dicen, no, debería traducirse como un Dios porque no lleva el, ¿verdad? El Dios, no dice el Dios, por lo tanto es otro Dios. Bueno, en el versículo 6, 12, 13 y 18 no dice el Dios y ellos, sin embargo, lo ponen con D mayúscula. ¿Qué pasó con la regla entonces? La regla arriba decían que debías ir el Dios para ponerlo con D mayúscula, pero abajo no dice el Dios y sin embargo lo ponen con D mayúscula. ¿Por qué? O sea, cuando me conviene sí y cuando no. Pues ¿qué tipo de traducción es esa? ¿A qué están jugando? Hay toda una mala intención detrás de esa traducción. Miren, le voy a poner el versículo 6 de su interlineal. Si se fijan, no aparece el teón antes de teos. Ahí donde dice God o Dios, en el recuadro, en medio del recuadro rojo, arriba dice teón o Dios en griego, ¿verdad? Y antes de teón no aparece él. Aparece beside, ¿verdad? No aparece el Dios. Sin embargo, lo tradujeron con una G mayúscula, como Dios Padre. ¿Por qué? ¿Violaron su propia regla de interpretación? ¿O a qué juegan? En el siguiente pasaje, versículo 12 y 13. Si se fijan, ahí vuelve a aparecer en el recuadro rojo, en medio, en el primero arriba, dice of God. Y arriba dice teón o Dios. ¿Usted sabe por qué se llaman ateos? Porque viene del griego, ¿verdad? De teos, de Dios. Ateos. O sea, sin Dios. Bueno, pero esa es otra historia. Dice ahí, children of God, ¿verdad? No dice children, no dicen hijos del Dios. No, dicen hijos de Dios. Sin embargo, lo ponen con G mayúscula o D mayúscula como Dios Padre. Y no lo ponen un Dios como pusieron a Jesucristo en Juan 1:1. ¿Se olvidaron de su regla? ¿O qué pasó? Luego en el versículo 13 también dice God y lo ponen con Dios, con G mayúscula, y no aparece Él tampoco. ¿Y la regla? ¿Dónde la dejamos entonces? Esa fue la explicación que a mí me dieron cuando hablé con un testigo. Oh, es que cuando aparece el teón y luego teos, ese es el Dios Padre y ahí lo tenemos que traducir así. Si no aparece el Dios, entonces se refiere a cualquier otra deidad. Bueno, aquí no aparece en ninguno de estos que he mencionado. En el mismo capítulo, nada más versículos más abajo, el Dios. Sin embargo, lo traducen como Dios con D mayúscula. ¿Ok? Último. Dice, y este pasaje también se menciona en el Antiguo Testamento, dice que nadie ha visto a Dios, porque nadie lo puede ver y ha vivido, ¿verdad? Ahora, nadie ha visto a cuál Dios. Ellos dicen, pues a Dios, el Dios Padre, no a Cristo, a Dios Padre. Bueno, pero fíjese cómo empieza en el 18, dice Teón, dice God, o Dios. No dice el Dios.
Entonces ahí debería ser traducido un Dios. O un Dios chiquito. ¿Dónde está su regla de interpretación? Es manipulada nuevamente porque quieren probar o establecer falsas doctrinas y ignoran completamente lo que el texto original dice. Y lo más triste es que del lado izquierdo está la verdad y del lado derecho está la traducción mentirosa. En la misma página de su libro. En la misma página, increíble. ¿Verdad? Checando las palabras, me puse a checar las palabras que aparecen en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ahora, la palabra que aparece para verbo es logos. ¿Ok? Logos, que se puede traducir como palabra, obviamente, está bien. O puede traducirse como verbo, cualquiera de las dos. Logos. Entonces, en el principio era el verbo. Un verbo es una palabra, ¿verdad? La palabra estaba con la deidad, sería la traducción correcta, y Dios era la palabra. ¿Por qué llegué a esta conclusión? Porque al checar en el interlineal encontré lo siguiente. Para las palabras para Dios, las dos palabras para Dios. La primera palabra que aparece, y la palabra estaba con el Dios, dice, y la palabra estaba con el teón. Y teón se traduce como deidad o divinidad. ¿Ok? Dice, y Dios era la palabra, teos. Teos era la palabra. Entonces, si entendemos esas dos palabras, teón y teos, uno está hablando de la divinidad y el otro está hablando de Dios. Está diciendo que la palabra, que es Cristo, es Dios, no un Dios, Dios. Y ese Dios estaba con la divinidad, no con otro Dios, con la divinidad, estaba en la divinidad. Y usted y yo sabemos que Dios está compuesto de 3 personas, ¿verdad? Pero otro tema. Esto es lo checando en este libro. Busqué las palabras primero en ¿verdad? Las palabras que se referían a Dios. Luego me fui a y la primera palabra que parecía era, ahí está subrayada en rojo arriba, dice teón, que es singular masculino, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Arriba está como se puede traducir como divinidad, deidad o Dios como cabeza, ¿verdad? Como la autoridad. Entonces, en el principio era el verbo y el verbo estaba con la divinidad y el verbo era Dios. Porque la siguiente palabra donde dice el verbo era Dios era teos. Y eso se puede traducir como el verdadero Dios. Entonces, Cristo, teos, era el verdadero Dios. No era un Dios. Entonces, ¿se fijan lo útil que es esto? Estos libros nos ayudan a descubrir si la traducción es correcta o es una traducción mentirosa. ¿Cómo sabemos por qué debemos de, a la hora de seleccionar una versión, selecciono esta para estudiar o selecciono Reina Valera? ¿Sabe qué? Yo me quedo con Reina Valera. Está más cercana al idioma original y esta está manipulada de una manera equivocada para probar falsas doctrinas. Todas las partes de esta Biblia donde aparece que a Cristo se le adoró, lo ponen como se le rindió homenaje. Pero cuando lo buscas la palabra en griego, en su propio interlineal, de un lado está la verdad y del otro lado está la mentira, como ha sido traducido. A Cristo se le rindió adoración, no homenaje. Bien, a lo mejor ya lo revolví todo, pero espero que me haya entendido el por qué Reina Valera. Reina Valera porque fue la primera traducción que se hizo al español. La revisión 1960, a mi parecer, quedó lo más cercana posible al idioma original. Por eso estoy seguro que es la correcta, porque cada que necesito estudiar un pasaje, si dice esa palabra en concreto, puedo ir a mi interlineal, puedo ir a mi léxico, puedo buscar la palabra y puedo saber si Reina Valera tradujo correctamente o no está tan cerca del original. ¿Cómo saber si la Biblia de los Testigos de Jehová está mal? Hasta con su propio interlineal. Hasta con su propio interlineal, que también es tomado de las mismas fuentes, la fuente de Westcott en Hort. Entonces, esta Biblia no la quemo porque me sirve para debatir y para probar mi punto, ¿verdad? Pero es
una mala traducción hecha con toda la mala intención de establecer falsas doctrinas y falsas traducciones de la Biblia. Entonces, esta Biblia no buena. De ahí en adelante, cualquier otra Biblia que a usted le guste, otra traducción, adelante, ¿verdad? Están muchísimo más cercanas y más honestas traducciones que esta que tengo aquí. Y no solamente tengo una de los testigos, tengo esta versión nueva y tengo una versión antigua de ellos, más antigua. Y lo raro es que en esta, por ejemplo, dice que a Cristo se le adoró por los ángeles, y en esta dice que no, que a Cristo no se le adoró con los ángeles. Misma Biblia, misma fuente, del mismo libro, dos traducciones diferentes. ¿A quién le creo? Bueno, en fin. En conclusión, con base a este pequeño análisis, bueno, no pequeño, ya tarde mucho, ¿verdad? Con base a este análisis concluimos que la traducción de los testigos ha sido manipulada. ¿Cómo sabemos si esa traducción es correcta? Pues hay que invertirle tiempo de estudio, ¿verdad? Pero le recomiendo, a lo que yo he estudiado diferentes versiones, Reina Valera está muy cercana, en la mayoría de los temas, está muy cercana a la traducción de lo que el escritor quiso decir originalmente del griego. Entonces, estúdiala con confianza. Nuevamente, pero si no le gusta, use otra versión. Le va a ayudar a comparar ambas versiones.